Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con nuestro ciclo de debate sobre Palestina, le damos la bienvenida a Lisandro Brusco y a Sol Morel, que hoy lo va a estar acompañando, tal como nos anticipó la semana pasada Lisandro, para continuar con este ciclo sobre Palestina. El sábado pasado nosotros vimos Palestina de Balfour a la Nakba, y hoy se trata de analizar de la Nakba hasta el presente. Y así completamos esta presentación que intenta acercarnos a la realidad de Palestina. Así que Martín, Lisandro Brusco, te damos la posibilidad de continuar y completar la presentación. Adelante. Bueno, gracias Julio, gracias ahí a las compañeras y compañeros. Bueno, recordar la necesidad sí, de reafirmar que este trabajo también es producto de o sea, post un viaje que hemos hecho ahí con la compañera Sol Morel a Palestina durante diciembre y enero pasado. Obviamente la necesidad previa al viaje de informarse, de tener conocimiento real sobre la situación del territorio palestino, era una obligación, no solamente como comunicadores populares, sino también como militantes internacionalistas de derechos humanos. Y obviamente uno cuando está allá también sigue pensando y diciendo cuánto también falta por recorrer a la hora de reflexionar, de pensar y de sistematizar la historia de Palestina, sobre todo cuando no solamente el pueblo palestino ha sido arrasado por una ocupación feroz, como lo hemos visto en la clase anterior, en términos de hogar, en términos de tierra, sino también en términos de historia y cultura. ¿Sí? Mucho de lo que se puede acumular como información es muchas veces lo narrado del propio pueblo palestino, imágenes, fotografías, pero la verdad que es muy difícil sistematizar e historizar cuando eh, por una decisión sistemática de la ocupación sionista han tratado de ocultar esa historia tan reciente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es no solamente una obligación y un deber, sino que también una necesidad a la hora de pensar el territorio palestino y la lucha del pueblo palestino hoy. Y nos habíamos quedado la semana pasada en lo que era justamente lo previo, si se quiere, a la Nakba, cuando las Naciones Unidas, junto con el sionismo y el poder mundial, a partir de esta nueva organización que se constituía post Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el plan de partición de Palestina y la ratificación de la Declaración Balfour, ese acuerdo que en 1917 el mandato británico ocupando Palestina junto con el sionismo ya habían acordado la creación de un hogar judío en territorio palestino. Y aún más con lo que venía sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto reciente sobre la comunidad judía. Eso hizo también que las Naciones Unidas aprobara el 29 de noviembre del 47 el plan de partición de Palestina. Esto era la resolución 181 que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Palestina. Ahí que vale la pena también señalar los 33 miembros de las Naciones Unidas que votaron a favor del plan de partición, más allá de la presión del sionismo a nivel mundial que lo ratifican las propias autoridades también de Estados Unidos, pero bueno, el voto afirmativo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era también por una visión geopolítica, geoestratégica de la época que pensaba que que podía estar en disputa el proyecto del sionismo contra la injerencia yanqui en el territorio. 13 votaron en contra, obviamente la Liga de Países Árabes, también recientemente creada,
y 10 países se abstuvieron, entre ellos, bueno, Argentina y Yugoslavia de Tito, ¿sí? Era una postura también política, la abstención. En ese sentido, esa asamblea de las Naciones Unidas duró 3 minutos. Hay videos que se pueden googlear y buscar, porque bueno, para lo que era la comunidad judía o la reciente creación del Estado de Israel generó mucho vigor y bueno, han hecho también de eso una propaganda política propia del sionismo. Ahí vamos si podemos pasar, ahí va. Bueno, el plan de partición de la ONU estuvo caracterizado por dos desequilibrios o contradicciones dentro de la propia reglamentación de las Naciones Unidas recientemente creado. Uno, bueno, el no tener que esto siempre se ratifica, no tener eh, en cuenta la voluntad de la población afectada, o sea, de la población originaria palestina. Se violó el principio de la libre determinación de los pueblos contenido en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Y por otra parte, este, transgredida totalmente la equidad entre ambas partes. O sea, ya con la decisión de crear dos estados, uno árabe y uno judío, Palestina, ¿sí? El mayor porcentaje de tierra, o sea, el 54% se le daba para el 30% de la población, que era la población de judía. O sea, 600.000 judíos recibían el 54% de la tierra y 1.300.000 árabes recibían el 46% restante. Son violaciones a la propia Carta de Naciones Unidas, como decía, recientemente creada. Y la partición, vamos a decir, que se puede entender como la culminación de más de medio siglo de esfuerzos sionistas para establecer un Estado colonial independiente. Para ellos, para el sionismo y para la agencia judía, constituyó el éxito histórico, que era la legitimación internacional de un proyecto político colonial. Y eso lo manifestaron en las declaraciones posteriores ya, no solamente a la decisión de Naciones Unidas, sino también ya posterior y a la creación del Estado de Israel, la algarabía que había en las calles y también en los dirigentes más importantes del sionismo, entre ellas Golda Meir, que bueno, no era el nombre verdadero, que manifestaba frente a las multitudes sionistas: durante 2000 años hemos esperado nuestra liberación, ¿sí? 2000 años. Volvamos a esta idea de la nacionalización de la Biblia, ¿sí? Esta idea de darle carácter histórico a un relato bíblico. Ahora que la tenemos ante nosotros es algo tan maravilloso que ninguna palabra puede describirla. En este contexto, en el 47, el Comité Superior Árabe convocó a una huelga general el 1 de diciembre del 47, como decía, y obviamente los acontecimientos se desbordaron. Este, y en ese contexto también de movilización de la población nativa palestina, el sionismo empezó a difundir una idea de que el pueblo árabe estaba intentando desencadenar una guerra de aniquilación contra la comunidad judía en el sentido, o sea, en un contexto en donde se venía del holocausto y planteaban esta idea de que el pueblo árabe, junto con los países vecinos árabes, querían continuar con el holocausto o también hablaban de segundo holocausto. Eso obviamente lo que generó un escenario subjetivo, simbólico, para justificar lo que ya venía, diríamos, pero se venía ahora más profundizando, que era la planificación de la limpieza étnica a través, también lo habíamos visto el sábado pasado, del plan Dalet, que el plan Dalet, como dice ahí, fue un plan elaborado en marzo del 48. La importancia de este plan residía en la forma en que se tradujo un conjunto de órdenes operativas enviadas por las fuerzas judías, o sea, por el núcleo de comando a mano de Ben Gurión, o sea, la cabeza de Ben Gurión, entre marzo, abril y mayo de 1948.
¿sí? Cuando en mayo ahí se crea el Estado de Israel. Ahí vemos en el mapita, a ver si puedo usar la lupa, que me la recomendaron, pero no sé dónde va el señalador. Bueno, no importa, ahí ven el mapa lo que fue la partición, el plan de partición de la ONU. Después con el tiempo vamos a ir viendo cómo eso fue comiendo, o sea, la parte naranja del Estado judío fue comiendo de a poquito, de a poquito, pero sistemáticamente, la parte del Estado árabe, ¿sí? Eh, Bueno, el plan de... Bueno, y acá vemos, diríamos, la Palestina durante el mandato británico. Lo naranja vemos las colonias judías, en blanco Palestina o bajo mandato británico. Y después vemos lo que significó el plan de partición. Bueno, la esencia del plan de limpieza étnica a través del plan Dalet era ocupar los pueblos, las ciudades, los barrios, expulsar a sus habitantes, destruir las casas, evitar la posibilidad de cualquier retorno. Y en ese sentido, la ejemplificación, que fue una ejemplificación no solamente para abordarla ahora, sino también fue la masacre ejemplificadora en ese contexto, ¿sí? Que es la masacre de Deir Yassin, ¿sí? Que expresa, y ahí citando a Ilan Pappé, este historiador israelí antisionista, expresa la naturaleza del plan Dalet. El 9 de abril, o sea, previo a la creación del Estado de Israel, tropas sionistas ocuparon la aldea, comenzando con la masacre sobre la misma y, como decía, mostrando la naturaleza de este plan. Era una aldea de 600 personas en una colina al oeste de Al-Quds, Jerusalén, y una vez que fue invadida, sus casas fueron totalmente ametralladas, causando la muerte de decenas de habitantes. Obviamente, una vez controlada y sin resistencia alguna de la población nativa palestina, los sobrevivientes, entre ellos niños, mujeres, ancianos, fueron reunidos y asesinados a sangre fría, las mujeres violadas y los cadáveres maltratados. Esto es uno de los registros, o sea, a la manera del trato de la Alemania nazi sobre el pueblo judío, en este caso, imágenes similares. Bueno, esta masacre fue uno de las masacres más atroces llevada a cabo por la ocupación sionista y quedó marcada como ejemplificadora también hacia la población nativa cuando ya veían las tropas del sionismo, obviamente, acercarse a estos grupos paramilitares. Recordemos que no era todavía ejército porque no era Estado. Estos grupos como Haganá, Irgun, la banda de Esther, obviamente la población desarmada y con pocas herramientas para la resistencia, se escapaban directamente. Y esto marcaba como un hito a lo que se constituyó la Nakba, la catástrofe palestina. Como decíamos, en 7 meses, la mitad de la población palestina fue expulsada de su territorio. En esa partición, cuando vemos la parte naranja, que era Palestina, o sea, la población nativa palestina tuvo que irse, o sea, irse corrida justamente por las bandas terroristas del sionismo y del futuro Estado de Israel. Por eso decimos que sobre la sangre derramada del pueblo nativo palestino, Israel construyó kibbutzim, y plantó pinos europeos para intentar borrar la naturaleza de Palestina, la naturaleza árabe de Palestina. Esto es continuo, ¿sí? Todavía esta idea de borrar lo identitario en territorio palestino sigue siendo una estrategia fundamental a la hora de pensar la ocupación por parte de Israel. Los números siempre, o sea, a la medida que sectores de la sociedad civil palestina e internacionales fueron investigando, fueron creciendo los datos fehacientes sobre la cantidad de pueblos destruidos deliberadamente. Se calcula que alrededor de 670 pueblos fueron destruidos, y esta idea de impedir
que los palestinos volvieran a esos territorios, a esas comunidades. Como decíamos, en Jaffa, Haifa, Jerusalén, ciudades históricas de Palestina, apenas quedaron árabes y los colonos judíos no solamente se apropiaban de la tierra, sino también directamente de las propias casas. Algunos datos importantes para registrar y tener en cuenta sobre la Nakba palestina. Como decíamos, entre el 47, o sea, entre el plan de partición y el 49, Israel y las milicias sionistas anteriores al Estado obligaron a exiliarse entre 750.000 y 1 millón de palestinos, convirtiéndolos en refugiados. Hoy, en la actualidad, alrededor de 8 millones de refugiados palestinos este, habitan tanto en territorio ocupado palestino, Líbano, Jordania y Siria. Esto después vamos a aclarar porque es difícil de explicar de cómo todavía al día de hoy existen campos de refugiados en la propia Palestina, o sea, en Cisjordania, habitantes, como decíamos, de Haifa, de Jaffa, del territorio palestino histórico, se tuvieron que exiliar producto de la persecución sionista y se constituyeron en otras ciudades palestinas como Nablus, Jenin, Tulkarem, Hebrón, bueno, las más conocidas en la propia Gaza, y hay campos de refugiados en propio territorio palestino, aparte del Líbano, Jordania y Siria. Bueno, como decíamos, la Nakba fue un acto deliberado y sistemático, planificado por la ocupación sionista. Eh, También la creación del Estado, el preestado sionista comenzó su limpieza étnica, eso ya lo vimos antes, en ciudades y pueblos meses antes de la propia creación del Estado de Israel. Aproximadamente, esto otro también que después vamos a abordarlo un poquito más, 150.000 palestinos permanecieron dentro de lo que se convirtieron las fronteras de Israel en 1948, muchos de ellos también propios desplazados internos. Después vamos a abordar esto que se llama apartheid y cómo la población nativa palestina vive como ciudadanos de segunda o quizás de tercera en su propio territorio ocupado por un Estado como el sionista. Bueno, hablábamos del número de las 670 aldeas palestinas que fueron destruidas, y el Fondo Nacional Judío adquirió aproximadamente entre el 49 y el 53 el 78% de las posesiones de la tierra. Esto es importante para después cuando abordemos el carácter de no, el carácter de qué tipo de ciudadanía tienen los palestinos en Palestina del 48, o sea, en Israel. Este dato del punto 7 es muy importante. Y lo más, si quiere, la conclusión, la Nakba no terminó en el 48, sino hasta el día de hoy continúa. Ahí Sol levantó la mano. Sí, Sí. sí. Antes de que pases a la cuestión de la Naxa, también sumar, si se quiere, respecto de todo este proceso que se da previo a la Nakba, de también incluso de colonización cultural y de intentar borrar la historia palestina para implantar una historia judía, falseando básicamente la historia, también mencionar todo el proceso que se da de eliminación, no solo física, sino de los nombres de las aldeas palestinas, los cuales son cambiados por nombres judíos, y también estar muy atentos al proceso que se da. Vos, Lisandro, recién hablabas de que Golda Meir no es el verdadero nombre de esta persona. También se dio un proceso de judaización de los apellidos de esos colonos, que la gran mayoría venían de países de Europa del Este, y cambian sus nombres para judaizarlos y pretender que sean propios de la tierra. Y lo mismo sucede con los nombres de las colonias y los asentamientos ilegales israelíes, que después eso lo vamos a ver cuando analicemos lo que es Cisjordania, y después si se toman el trabajo de ir a Google Maps y buscar dentro de Cisjordania, se puede ver claramente que los asentamientos ilegales israelíes tienen nombres que son muy similares a las aldeas originarias palestinas. De hecho, se encuentra un nombre palestino y un nombre judío
intentando, digamos, borrar esa historia palestina. Ahí, como decía Sol, o sea, ratificando eso, aparte del uso hasta perverso de usar nombres bíblicos, o sea, o tener cierta reminiscencia bíblica a la hora de esto de cambiarse los nombres. La verdad que, bueno, algo que ratifica lo planificado y bueno, lo perverso que era esta ocupación, que es esta ocupación. Y como decías, bueno, ahí para pasar a otro momento histórico, si se quiere, todavía más reciente y quizás más conocidos, como llegar, diríamos, a lo que fue la Guerra de los 6 días. Y antes de eso, digamos, hablar, bueno, y que también hacer referencia a la NACBA, el plan este estratégico de expulsión sistemático, tenían todo pensado y planificado, no se le podía echar la culpa a algún trasnochado de estas fuerzas de ocupación todavía ilegales o ya legales a partir de la creación del Estado de Israel, porque todas tenían la misma característica, era rodear al pueblo por 3 lados y dejar un camino, un canal abierto para que la población sea empujada y barrida de su territorio. En el norte el camino obligatorio estaba orientado, por ejemplo, hacia el Líbano y hacia Siria, en el centro, hacia Jordania y Cisjordania, y en el sur hacia Gaza y Jordania. O sea, rodeaban los pueblos y le dejaban un camino libre. O sea, tan perverso y tan criminal, no sé si tiene comparación histórica. Obviamente, que Israel también en esta idea de ocupación se fue quedando todavía con más territorios, no solamente ocupando la Palestina histórica a partir del plan de partición, sino también siempre aprovechando y quedándose con un poquito más. En consecuencia, bueno, la patria palestina fue dividida, desalojada en parte y ocupada. La franja de Gaza, o sea, la parte sur y la parte que linda con el Mediterráneo, fue administrada por Egipto bajo la premisa de que a futuro iba a formar parte de Palestina. Por lo tanto, Cisjordania y Jerusalén quedaron en manos administradas, ocupadas en realidad, en manos de Jordania de, por, por parte, diríamos, de esta nación árabe. La diferencia, si se quiere, en cuanto a términos también políticos, en la Franja de Gaza fue el único lugar donde se permitía hablar de Palestina y reconocer la identidad nacional palestina, y a partir de ahí también fue que comenzaron a organizarse sectores de la resistencia palestina. Por el otro lado, por parte de Jordania, tenía una idea también más de asimilación y de ocupación del territorio palestino a la misma, no a la misma altura obviamente que el sionismo veía, pero sí de las mismas características, si se quiere, que lo que era el mandato británico. O sea, no pensaba Jordania, digamos, como una idea o sea, pensaba en la idea de anexar también el territorio palestino. Eh, Esa fue la división. Y volviendo a los refugiados, en ese contexto de la Nakba y el desalojo y la persecución, se crearon 40 campos de refugiados establecidos en Cisjordania, Gaza, Siria, Líbano y Jordania. Como decías, en ese contexto el Estado jordano usó otra táctica, combinó asimilación, intento de domesticación y represión. Por su parte, el Líbano restringía derechos, sobre todo para ejercer profesiones liberales y oficios, y modificar las casas. Primero, lo que eran los campos de refugiados, estamos hablando de campos al estilo de lo que hoy podemos ver, no en términos de casa, sino también en términos de tienda, que es obviamente con el correr de los años se fueron construyendo casas. Todo eso administrado por la Naciones Unidas, la creación ahí Sol me va también a asistir el nombre de este organismo creado específicamente
para los refugiados y refugiadas palestinas. Mm. UNRWA, que es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Y bueno, que fue creado en el... como Sí. decíamos, Siria, digamos, y hasta el día de hoy todavía eso es una cuestión no de discusión, pero sí se habla que en Siria, entre comillas, también, por una cuestión también lógica de lo que es el Siria, digamos, como país permanentemente asediado y también ocupado en determinados momentos históricos por Israel, y bueno, la última invasión y agresión por parte de Occidente. Los refugiados palestinos en Siria disfrutan, entre comillas, como decía, de una igualdad con la población siria. Hasta se habla de, bueno, de que pueden comprar casas, no solamente modificarlas, sino tienen los mismos derechos que la propia población siria. Eh, Después podemos, si nos queda tiempo, bueno, contar las experiencias de cuando estuvimos en campos de refugiados en Palestina, tanto que visitamos a ver si voy recordando Sol por momentos. Estuvimos en Belén, Los campos de refugiados de Belén, de Ramala Tulkarem, de Nablus, y Ramala. así es, de Ramala también, y en Jenin. Ah, y en Jenin, en Jenin. Ujú. Y Una cosita también sumo, Lisandro, recordar que esta Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados fue creada en esa época con el fin de buscar, entre comillas, una solución económica a la cuestión de los refugiados palestinos, bueno, cuando claramente era eminentemente un problema político y que durante los 2 primeros años estos campos de refugiados eran como, bueno, en el imaginario pueden aparecer gente viviendo en tiendas de campaña y demás, y a partir de 1950 ya se empiezan a edificar, quizás previendo lamentablemente la gran duración que iban a tener hasta el día de hoy, que han crecido y han casi quintuplicado o cuadruplicado su población. Y bueno, el otro sector de población, voy a silenciar, no sé si se escucha el teléfono. Otro sector de la población, que como decía antes, fue la población que se quedó, o que pudo quedarse en lo que es Palestina del 48, o sea, el nuevo Estado de Israel. Hasta el 66 vivieron bajo la jurisdicción militar y sujeta a ley marcial, y con el tiempo, bueno, fueron recibiendo la nacionalidad israelí que le permitía votar, pero no obtuvieron la nacionalidad judía, que contiene todos los derechos que tiene cualquier persona, y esto también es terrible, o sea, es muy difícil también de poder racionalizarlo y pensarlo. Cualquier persona judía del mundo que puede y podía acceder a la nacionalidad a través de las leyes del retorno y de ciudadanía de 1950 y 52 respectivamente. A ver, explicar esto, que cualquier persona judía en el mundo puede tener la ciudadanía, y hablan de la ley del retorno, o sea, que un argentino criado en Argentina, nacido con toda su familia argentina, judío, esa persona puede decir, bueno, tengo el derecho al retorno sobre una tierra que no me perteneció nunca, bueno, que no le va a pertenecer nunca, pero que no me perteneció nunca, y bueno, puede acceder a la ciudadanía completa. Y esto también Sol después me va ahí a corregir o a ampliar, por ejemplo, este dato importante de que la agencia judía compraba la mayor parte de las tierras, es porque la agencia judía es la que le otorga o vende la tierra al ciudadano judío, para poder, bueno, construir su casa o trabajar en la tierra. Obviamente, un árabe, un palestino árabe, no puede, no tiene acceso a la compra de tierra en ese territorio. Obviamente, en la educación pasa algo similar, porque la educación, obviamente, en territorio israelí, el idioma que se habla es el hebreo, no se habla árabe. Y después otras discriminaciones en términos de lo legal, que también se pueden manifestar hasta el día de hoy. Lisandro, esto que decís es muy importante porque es, creo, una pata fundamental del debate
que se da internacionalmente alrededor de si Israel es o no un Estado democrático. Que Israel obviamente se plantea como un Estado democrático y dicen, bueno, la población árabe, porque ellos no hablan de palestinos, sino de árabes, incluso los despojan de su propia identidad, tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos, lo cual no es cierto. La cuestión es que Israel no posee una constitución, sino un conjunto de leyes que están sistematizadas y en muchas de esas leyes es donde residen las diferencias. Y después, bueno, por supuesto, en los hechos, ¿no? En lo fáctico. Pero respecto de las tierras, lo que sucedía es que cuando se da el proceso de colonización, el movimiento sionista internacional a través de la Agencia Nacional Judía es quien va comprando las tierras. Entonces, las tierras de lo que hoy es Israel no le pertenecen al Estado de Israel, sino a la Agencia Nacional Judía. Entonces, si bien para el Estado de Israel cualquiera podría tener tierras, quien vende las tierras es la agencia judía, que solo, según su reglamento, solo le puede vender tierras a los judíos. Entonces ahí partimos de una de esas discriminaciones. Después lo que planteaba Lisandro de la educación y también muy importante lo que es el sistema de justicia, ¿no? En los hechos, para la población palestina que vive dentro de Israel, no existe ningún tipo de justicia, no solo, por ejemplo, cuando comete un delito un israelí contra un palestino, sino mismo cuando se dan hechos, digamos, entre los propios palestinos. En el año 2020, que fue cuando yo estuve por primera vez, visitamos un centro de abogados palestinos que nos tiraban la información de que durante el año 2019 había habido 400 delitos cometidos contra palestinos y no había habido un solo detenido. Bueno, esto es parte de las desigualdades cotidianas y de la discriminación dentro de ese Estado. Perfecto. Bueno, y en ese contexto, obviamente, como ahí también señalaba Sol, esta idea de la ocupación sionista de desarabizar el territorio, la cultura, los hábitos, obviamente el movimiento nacionalista palestino continuaba con la reconstitución. Recordemos que el sábado pasado, cuando hablábamos de la gran insurgencia, de la gran revuelta palestina entre el 36 y el 39, esa revuelta o sea, el sionismo junto con el mandato británico pudieron descabezarla, reprimirla, y así el movimiento de resistencia palestino en cierta manera disperso y desorganizado, pero obviamente la reacción que provocaba esta ocupación, era justamente la creación de una resistencia, retomando también la historia de esos luchadores y luchadoras de la década del 30, el movimiento guerrillero palestino con un discurso sobre todo netamente basado en la descolonización y en el nacionalismo tercermundista. También tengamos en cuenta el contexto, ahora vamos a ir abordando un poco más eso, y la figura del Fedayeen, el luchador por la libertad. Sí, y este movimiento también para pensar los tipos y la actualidad hoy en Palestina, o sea, la estrategia y el objetivo político de estos grupos organizados, muchas veces organizados quizás de cierta manera dispersos, accionando sobre los colonos y los asentamientos. El objetivo y la estrategia es reconquistar Palestina mediante la expulsión de los colonos, ¿sí? Para pensar ahora también y sacarle este mito, bueno, del terrorista trasnochado o alocado o fanático religioso en la actualidad que muchas veces los medios occidentales y cierto progresismo reproduce. La avanzada sionista del 67, ¿sí? También para esto cuestionar, bueno, esta idea de guerra más convencional y tradicional que uno puede también manifestar o que se ha también manifestado en la historia hegemónica. La élite política y militar sionista consideraba que esta guerra, entre comillas, del 48. Esto lo charlamos fuera de grabación. El concepto de uso también de guerra en los libros y en la academia a la hora de pensar estos meses previo a la creación del Estado de Israel, muchos hablan de guerra civil, ¿sí? Entre la población nativa palestina y los colonos
los colonos expresados a través del sionismo en ese momento. Bueno, y justamente no hay que usar el concepto de guerra y tampoco de guerra civil porque era una población colona que iba a ocupar desde otro territorio, o sea, en este caso la mayoría desde Europa, una tierra que no le pertenecía y por ende no es guerra civil como uno puede pensar en esos tiempos, en la guerra civil española, en donde dentro de un propio territorio confrontaban sectores políticos diferentes, ¿sí? Obviamente con injerencia extranjera, digo, pero se daba a partir de un foco de lucha interno entre expresiones políticas de la época. Bueno, volviendo, el Estado sionista, o sea, se había arrepentido y estaba buscando una excusa en términos criollos para justamente avanzar sobre la ocupación total del territorio y de esta manera rectificar ese error o esa oportunidad perdida en ese momento. Y también en este contexto tenemos que pensar lo internacional, porque justamente en los otros países árabes se estaban dando procesos de revolución, de movilización, en donde gobiernos de tinte nacionalistas iban asumiendo el control de los gobiernos, tanto, por ejemplo, en Irak, en donde un golpe militar derroca a la dinastía hachemita, ¿sí? Más de orientación a lo que el mandato británico había dejado en Irak, ¿sí? Porque era zona de mandato británico, había dejado un gobierno títere, eh, las fuertes conexiones ya con el Egipto, con el nacionalismo de Egipto y con la Unión Soviética, digamos que después de lo que fue la votación por la creación del Estado de Israel, cuando ya Israel adopta una política de alianza justamente con Estados Unidos en ese contexto de Guerra Fría, la alianza Israel-Estados Unidos comienza a ser estratégica, obviamente, hasta el día de la fecha. Bueno, el nacerismo, como decíamos, ya en la década del 60, asumiendo el poder e intensificando una retórica contra Israel, amenazando con desplazar las tropas a la península del Sinaí. Y en este contexto, bueno, lo importante de esa zona, digamos, a la hora de pensar del recurso estratégico del pretorio y la salida, digamos, al comercio mundial a través del Mediterráneo. Uno de las primeras fricciones, ¿sí? En términos también estratégicos por parte de Israel para generar esta tensión fue la ocupación de los Altos del Golán, una ocupación a cuentas gotas, ¿sí? A partir de los kibutzim y de asentamientos adyacentes a esas tierras. Y por otro lado, que esto es importante también para pensar la Palestina hoy, y esta idea y esta visión ya también estratégica y que tenía el sionismo sobre un recurso que quizás en ese momento no se abordaba de la misma manera que se aborda ahora por una cuestión de escasez, digo, el tema del agua, ¿sí? Ya el sionismo pensaba como estratégico el río Jordán, la parte del sur de Siria, digamos, en donde iban pensando un plan de construcción de viaductos, tuberías y canales. Todo en ese contexto, un nuevo gobierno en Siria se opone firmemente a los planes sionistas. Un gobierno, eso también quiero citar, así no cometo errores, un libro sobre Siria en particular, que en esa época, en el 66, un ala radical más alineada a la Unión Soviética, representada en el partido basista, asume el control del gobierno, en donde, bueno, tenía representantes políticos que habían también participado en la guerra de liberación en Argelia, junto con el Ejército de Liberación Nacional, y una alianza de Damasco mucho más firme y al bloque soviético, eso daba todo un contexto, digamos, para justificar justamente esta avanzada sionista. Eh, sin, sin previo aviso y sin la menor intención de proporcionar un tiempo a la intervención de Naciones Unidas o esto que se llama Agentes por la Paz,
no podía desaprovechar esta oportunidad de oro que tenía Israel para atacar los países árabes, obviamente con el visto bueno de Estados Unidos, en una región en donde ya comercializaba gran parte del petróleo, ¿sí? En donde también Estados Unidos ya había hecho pie con empresas de extracción y de producción de petróleo, junto con alianza con algunos países árabes. Bueno, obviamente Israel daba el ataque, esto se conoció como la Guerra de los 6 días, en donde los países árabes fueron totalmente, bueno, dominados en este contexto. Murieron alrededor en 6 días de 23.000 combatientes árabes, más de 400 aviones derribados, 23.000 árabes y 800 soldados israelíes, digo, para tener también esta proporción de lo que se constituyó en esta guerra de los 6 días. Y en este marco, obviamente, el uso de la guerra para también pensar esta unión y esta efervescencia, y la sociedad israelí se galvanizó en torno a un proyecto mesiánico para liberar los lugares santos del judaísmo, entre ellas la ciudad de Al-Quds, Jerusalén. O sea, aprovechó esta oportunidad para pasar a un control y una ocupación total de lo que es del territorio palestino, y también de territorio de Egipto y de territorio de Siria y Líbano. Vemos en este gráfico la ocupación de la zona del Canal de Suez, el Sinaí, obviamente Gaza y Cisjordania, y arriba a la derecha los altos del Golán. Así quedó constituido el mapa posterior o sea, finalizando voy a admitir, Lucía Campione, 2 personas, y está. Terminando la guerra, lo que se llamó la Guerra de los 6 días. Sol, no sé si querés aclarar algo acá. Bueno, esto Respecto a fue, la guerra de los digamos, 6 días, no. no, esto fue, a ver, son datos históricos que uno también puede ir a los libros. Sobre todo también me parece importante en este contexto, y si alguien quiere aclarar, diríamos, el rol tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, eh, hacían, digamos, en este contexto y condicionaban también esta situación. Ahí hay una pregunta de Eduardo que es previo a esto. No sé, bueno, cómo está constituida la Agencia Nacional Judía, cuál es su diferencia respecto a las propiedades de territorios con el Estado de Israel. Sol. Sí, la Agencia Nacional Judía era la organización que existía previa a el Estado de Israel. Después luego se convierte básicamente en el gobierno una vez constituido el Estado. Quienes pasan a ser los propietarios de la tierra es el Fondo Nacional Judío, que era el organismo que dependía de esta Agencia Nacional Judía y que permanece hasta el día de hoy y que tiene hasta la actualidad gran cantidad de hectáreas del territorio de lo que es hoy Israel. Bueno, seguimos. Bien, gracias. ¿Cómo? ¿Eduardo? Sí, no, te estaba diciendo gracias por la respuesta, era Perfecto. esa duda, ¿no? Porque Y sobre esto, todo el tema de la propiedad, ¿no? ¿Quién es el propietario de esas tierras en concreto, ¿no? Porque una recordemos los agencia El cuatro. Fondo, nacional, Claro. El Fondo Nacional Judío dependía de la Agencia Nacional, que luego la agencia pasa, es el espacio que luego lleva adelante básicamente el gobierno una vez creado el Estado de Israel. Pero el Fondo Nacional Judío sigue existiendo y sigue siendo propietario de gran cantidad de tierras que son vendidas a los particulares. Recordemos ¿de lo. acuerdo? Hay una reunión de Mazar Badil. Bueno, recordemos que digamos, los 4 puntos de lo que estábamos hablando de la ocupación, o sea, de lo que fue generando el sionismo desde sus orígenes, que uno justamente era la creación de una estructura, una infraestructura
que previo ya a la constitución del Estado de Israel ya era fuerte en términos militares, sindicales, infraestructuras de la sociedad civil. Por otro lado, bueno, la continua y permanente colonización, digamos, a través de los asentamientos, y los acuerdos con las potencias internacionales, y el otro, digamos, esta nacionalización de la Biblia, el uso bíblico para justificar en términos históricos la ocupación. Eh, bueno, vamos a lo que es el movimiento anticolonial y nacional palestino. Desde el 48 se nuclearon dos campos en la escena política israelí. eh, Esto en el propio territorio israelí, ¿sí? Con esta población que habíamos hablado antes de 158.000 palestinos y palestinas aproximadamente. Obviamente, y esto todavía hoy continúa, diríamos, dentro de la propia política en Israel, algunos que se acercaron al campo social sionista, sobre todo a través de las listas satélites en algunas zonas, y por otro lado los palestinos también del 48 que optaron por situarse junto a fuerzas minoritarias quizás, este, quedando por fuera de lo que es el consenso sionista. Hoy todavía también eso se ve, como el Partido Comunista Israelí, que si bien adopta la definición de la necesidad y adopta como legítimo la partición del 48, ellos hablan de la ocupación a partir del 67. En ese sentido, obviamente, tenemos diferencias, sí, y también obviamente con las palestinas y palestinos, pero sí, hasta el día de hoy hay articulación entre no solamente los palestinos del 48, o sea, los palestinos que habitan Israel, sino también con los palestinos de Cisjordania, de acuerdos y consensos políticos a la hora de confrontar con el sionismo, sobre todo en estos momentos en donde en la actualidad el gobierno sionista expresa una de las corrientes revisionistas más reaccionarias de la historia, desde su creación. Y por otro lado, en lo que es el territorio de Cisjordania, en la diáspora y en Gaza, se empezaron a constituir espacios políticos de resistencia que, obviamente, no ajenos a la situación internacional, se iban acomodando también a las distintas expresiones en términos geopolíticos mundiales. Bueno, y hasta el día de hoy, uno de los partidos de mayor trascendencia que hoy son parte de lo que es la autoridad palestina, el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, Fatah, de ideología nacionalista, se funda entre el 58 y el 59. Ya las expresiones islámicas, sobre todo a partir de los hermanos musulmanes de Egipto, iban creciendo, sobre todo en la zona de la Franja de Gaza. Siempre basaron su legitimidad y crecimiento a partir de la creación de escuelas, bibliotecas, centros religiosos y salud, y también a partir de una alta combatividad a la hora de enfrentar la ocupación sionista. Y las expresiones de lo que era la izquierda de la época, o del marxismo de la época, entre el Frente Popular para la Liberación de Palestina y luego, 2 años después, la creación del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, digamos, de alineamiento con China. ¿Sí? Eso justo es el año de, del enfrentamiento, la discusión entre China y la Unión Soviética, y eso también se manifiesta dentro la propia resistencia palestina. Previo a eso, se constituye lo que hoy conocemos como la Organización de Liberación Palestina, a partir del primer Consejo Nacional Palestino, donde Mahmoud Darwish redacta la Carta Nacional Palestina. Eso sería interesante también compartir el link de la carta, porque todavía al día de hoy, entre ellas la organización en la cual nosotros participamos, Mazar Badil, hace referencia a la necesidad de volver a esa Carta Nacional Palestina. Y aquí tenemos un error. A ver, corto un segundo, porque había planificado una reunión y no sabíamos para usar el Zoom. Vos, Sol, me das de la pata ahí, seguís con esto un poco y yo consulto a Jaldía
Si van a usar el Zoom o no. Sol, no me estaba escuchando. Está silenciada, Sol. Ah, Ahí está, ahí me de silencio. No, Ahí, decía que perfecto. no tengo ahí acceso al PowerPoint. Pero bueno, sí es importante, digamos. Ahí está. Eh, ahí ves. Sí, sí, sí. Bueno, en principio, después ahora les vamos a compartir la Carta Nacional Palestina elaborada por Mahmoud Darwish, pero sí es importante mencionar que estas organizaciones, estas tendencias, por un lado marxistas, por otro lado nacionalistas e islámicas, son las corrientes que se mantienen hasta el día de hoy, por supuesto, con un crecimiento y división de las organizaciones bastante importantes. Por otro lado, también quería mencionar algo, digamos, histórico, que lo que era el Partido Comunista Palestino, luego de la creación del Estado de Israel, en lo que queda de la Palestina del 48, sigue siendo durante un tiempo el Partido Comunista Palestino, pero al incorporarse algunos componentes Perdón, Sol, perdón, sionistas, perdón. Sol, perdón sí, un minuto. Los que tengan micrófono prendido, apáguenlo. Quizás es el micrófono de Lisandro el que quedó prendido, No, pero si hay yo lo micrófonos... apagué, yo lo muteé. Ah, bueno, apaguen los micrófonos porque se escuchan voces de fondo. Perdón, Sol, adelante. no, está bien. Eso que luego de la creación del Estado de Israel, el Partido Comunista queda por un lado el Partido Comunista en Palestina, el Partido Comunista Palestino en el 48 comienza a tener algunos componentes sionistas y eso después pasa a dividirse, la izquierda de los árabes del 48, y pasa a llamarse Partido Comunista Israelí, y muchos de esos componentes pasan a tener otros nombres, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que queda de la resistencia palestina. ¿Dónde estábamos, Lee? No, puedes... No, está perfecto, digamos, para cuadrar un poco y también para no ser ajenos, no ser ajenos al contexto internacional, y de bueno, la construcción en este caso también de distintos frentes o espacios políticos, o sea, no, no había diferencia en ese sentido. Este, por otro lado, obviamente, en ese contexto, este, la construcción, o sea, la necesidad, que esto lo planteamos el sábado pasado, de cómo legitimar la ocupación del territorio palestino, en tanto y en cuando la población colona todavía seguía siendo una minoría, digamos, y en ese sentido había una necesidad demográfica de seguir ocupando Palestina y de seguir estimulando, que lo hacen hasta el día de hoy, estimulando la llegada de nuevos colonos provenientes de distintos espacios geográficos en el mundo, entre ellos obviamente los países árabes y también países, como decíamos, de Europa del Este. Ahí vemos que entre el 48 y el 52, 700.000 nuevos colonos provenientes de Irak, Rumania y Polonia. Y entre el 52 y el 57, o sea, casi en 10 años, 200.000 nuevos colonos, o sea que sumaban, digo, en la totalidad en esos 10 años, casi 1 millón de nuevos colonos que iban ocupando el nuevo estado de Israel. A partir del 67, o sea, el frente demográfico, de lucha demográfica, se sumó, digo, a la ocupación de todo el territorio palestino. Y con este objetivo que tiene el sionismo y que tuvo desde un principio de quedarse con todo el territorio, la creación de lo que son los asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Este, desde 1967. O sea, en el propio territorio reconocido por Naciones Unidas, para la creación de un Estado palestino, ¿sí? El sionismo tenía el plan, obviamente previo al 67, digo, pero lo empieza a manifestar a partir del 1967 de la creación de colonias y asentamientos en el propio territorio para un futuro Estado palestino. Y a partir del 67 hay una innumerable cantidad de planes de creación de asentamientos
que eso también, ese material se puede encontrar, se puede buscar, de cómo todos los gobiernos, sea de un ala más moderada como un ala más reaccionaria, el plan siempre era el mismo, digamos, de ocupar el territorio palestino. Recordemos esto también, que para las propias, en derecho internacional, esto es ilegal, ¿sí? Ocupar, o sea, con colonias y asentamientos, el territorio palestino. Y una de las herramientas que usaban eran los kibutzim, ¿sí? Que ya habíamos señalado que durante el mandato británico lo habían usado como una avanzada militar, y que a partir ya de la década del 60 empezaban también a tomar un carácter no solamente de ocupación de los territorios, sino también de esta batalla, de esta disputa en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo el progresismo, y la izquierda en Occidente, de esta idea de que los kibutzim expresaban una sociedad autónoma, cooperativa, autogestiva, en donde no había explotación del hombre por el hombre, y bueno, justamente, no solamente que el excedente de producción se lo quedaba el Estado ocupante, digo, era una discusión, si se quiere, también a la hora de pensar si eran o no comunidades autónomas que generaban sus propios recursos, sino que por otro lado ya la esencia de los kibutzim, era la ocupación y justificar la masacre de la población nativa palestina. Esto volvemos a lo que había señalado Sol en un primer momento cuando hablábamos en la Nakba. En cada kibbutzim que se constituyó en la Palestina del 48, o sea, en Israel, había un poblado, una aldea palestina. En Dur se levantó el kibbutzim, ahí señalamos, Aitor, sobre Shipta, el kibbutzim Gab, y sobre esto también, no sé si Sol ahí después lo puede buscar y leer, que en la localidad natal del poeta Mahmoud Darwish, en su población, se creó también un kibbutzim, y Mahmoud Darwish narra una historia que en realidad es una historia que se repite en cada población o aldea que fue barrida por las excavadoras israelíes o no, digamos, y creado un poblado o un kibbutzim israelí. Si te parece, comparto el breve relato, Lisandro, Vale, sí. traducido al castellano. ¿Podés contar primero de qué texto fue extraído? Esto fue, sí, lo saqué de un relato, de una carta que Mahmoud Darwish le enviaba a un compañero de él, que también era nativo de este poblado, cuando él va a visitar su poblado, y con qué se encuentra. Justamente se encuentra con un colono. Bien, entonces Mahmoud Darwish le dice a este colono: ¿Quién es usted, señor? Dice: soy del kibutz Yasir, responde. Y yo dije: ¿dónde está el kibutz Yasir? Aquí. Pero aquí es Albirué, yo dije. ¿Dónde está Albirué? Aquí, abajo nuestro, alrededor nuestro, encima nuestro, aquí en todos lados. Él dijo: pero yo no veo nada, ni siquiera piedras. ¿Y esta iglesia no la ve? Y él dijo: esto no es una iglesia, es un establo para vacas. Estos son tan solo ruinas romanas. Y yo dije: ¿de dónde viene usted, señor? De Yemen. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy volviendo a mi país. Luego él me preguntó: ¿de dónde es usted? Y yo le dije: soy de aquí y estoy volviendo a mi país. Bueno, historias como esta, uno cuando está allá y habla, y sobre todo con la población de los campos de refugiados, esto se repite constantemente, y uno cuando empieza a preguntar, bueno, ¿y de dónde eras? Y te cuentan, bueno, esto es constante. No sé, o sea, otra forma, diríamos, de explicar que con el relato de Mahmoud Darwish, que bueno, justamente uno de los poetas y las expresiones culturales más importantes de la resistencia palestina, y también de la resistencia mundial,
Pero bueno, es así, gráficamente es así. Se puede ver también, hay testimonios en el documental Ruta 181, que no está en YouTube, pero sí está de subida a las plataformas. Este, Perdón, Lisandro, ese documental es muy interesante porque aborda todos los aspectos desde previo a la creación del Estado de Israel y toda la ocupación, y ahí, por ejemplo, explica muy bien cómo operó la Agencia Nacional Judía y el Fondo Nacional Judío con respecto al tema de las tierras y respecto del tema del agua. Y respecto, breve, lo que decías de el desplazamiento, hay, bueno, miles de casos de gente que ha sido doblemente desplazada en su momento por ser habitantes originarios de la tierra de Palestina del 48, que luego de ir a los campos de refugiados, bueno, al crecer y desbordarse de gente, mucha gente logró comprar tierras en la parte de Cisjordania, empiezan a construir sus casas, a habitarlas, vivir. De hecho, nos tocó en las afueras de Belén, muy cerquita de los campos de refugiados, visitar una familia que había comprado sus tierras, había construido su casa y bueno, está siendo nuevamente desplazada por el muro y por los asentamientos ilegales israelíes. Casos así hay miles. haciendo este ping-pong y yendo también para nombrar, si se quiere nada más, la resistencia palestina, bueno, los casos paradigmáticos de las acciones del Frente Popular, en el caso particular, bueno, de la referencia y mítica Fedayeen, luchadora por la libertad, Leila Khalid, que en la década del 70, perdón, en los 60, ella secuestra un avión, digamos, con el objetivo de pasar por arriba de su pueblo, de su ciudad natal, ¿sí? O sea, desvía el avión con ese objetivo y bueno, en ese sentido también se hace famosa y pasa a constituir hoy por hoy una de las figuras de las mujeres, de las referentes más importantes de la lucha de la liberación palestina y también como referente a nivel mundial. Y bueno, y el otro caso que también fue usado y abusado por lo que es la industria del holocausto a través del cineasta y director y empresario Steven Spielberg, el caso en Múnich de lo que fue la toma de los atletas israelíes digamos, en unos Juegos Olímpicos. Y obviamente el desenlace a partir del no acuerdo en la negociación por la liberación de presos y presas palestinos, el desenlace es la muerte de combatientes, la muerte de algunos deportistas. Bueno, eso hizo una película Múnich, Spielberg, obviamente con la línea del sionismo, para demonizar la acción en este caso, una de las expresiones de la resistencia palestina. Esto obviamente se da constantemente. Hoy en términos contemporáneos podemos ver en Netflix Fauda, lo que tiene en estómago, lo pueden ver, una producción, si se quiere, novedosa, interesante, pero bueno, obviamente con el discurso sionista. A los que manejan el inglés, o sea, yo no lo manejo tanto, pero sí en la lectura, hay dos películas en realidad en Netflix, que la verdad uno lo tiene que buscar para poder encontrarla, que son los nombres, ¿vos te acordás cómo son? When I Saw You. Sí, hay una muy interesante que habla justamente de la resistencia de los sedallines que se llama When I Saw You. Ahora lo voy a copiar. Esa se encuentra actualmente en Netflix. Y la otra última la buscamos porque de la directora mujer hay otra que es interesante también, se da en el contexto de la segunda intifada, me parece. Este, Ahora la buscamos. De todas maneras, también hay otros documentales que sí se encuentran en YouTube. Hay uno que se llama Cinco cámaras rotas, que es la historia de una persona que comienza a filmar luego de la intifada. Se encuentra en el pueblo de Birín, que es un pueblo histórico por las resistencias y las manifestaciones semanales que llevan adelante.
que se está colgando en YouTube, y hay otra que se llama Las 18 vacas buscadas, que es muy interesante, es mezcla de documental con animación y actuaciones, que cuenta la historia del pueblo de Beit Sahur, en las afueras de Belén, donde la población palestina se organiza para resistir a la ocupación económica israelí y deciden dejar de comprar la leche, hacer un boicot y empezar a producir leche a partir de unas vacas, y cómo estas vacas se terminan convirtiendo también en un elemento prácticamente terrorista para Israel, porque planteaba la autonomía de los palestinos frente al intento de ahogo económico. Bueno, y pasamos a ver en términos históricos también y tratando de llegar ahora a la actualidad y la contemporánea, y me parece importante también hacer un ping-pong y también uno quiere escuchar preguntas sobre lo que está pasando, diríamos, ahora, lo que se denominamos, digamos, el chantaje de los dos estados, o el chantaje histórico de este chantaje de la paz de Madrid a Oslo, porque bueno, uno conoce, si se quiere, las imágenes de estas imágenes famosas entre Arafat, Clinton, Sharon, cuando se firman lo que se denominó los acuerdos Oslo, que en realidad esa imagen es en Estados Unidos, pero empieza en Madrid en el 91, obviamente en un contexto, diríamos, de unipolaridad, en donde previo a eso, en Palestina del 87, se digamos, se lleva a cabo en territorio ocupado lo que se denominó la primera intifada, la intifada de las piedras, en donde el pueblo palestino, acompañado por las organizaciones populares y de la resistencia, llevan a cabo esta intifada se conoció como la intifada de las piedras, ya hartos, imagínense, de años y años de colonización y de ocupación militar, de ocupación por parte de los colonos y colonas a través de los asentamientos. Este, Eso, el desenlace estratégico, y volviendo también al sábado pasado, cuando hablábamos de esta comisión PIL, de esta idea de la creación real, bueno, de los dos estados, la negociación que lleva adelante la OLP con la cabeza de Arafat y el partido Fatah a la cabeza, junto con el gobierno de ocupación israelí y Estados Unidos, de decir, bueno, hagamos un punto de inflexión, hagamos un plan real, diríamos, de partición y la creación de una autoridad palestina. Eso ya uno quizás lo podemos pensar también en términos de opiniones políticas colectivas propias después de tantos años de estos acuerdos, digo, de que bueno, que era un plan elaborado por el sionismo, obviamente, para terciarizar, por un lado, la represión y la persecución a los palestinos, y por otro lado también de calmar la situación de rebeldía, de descontento y de hartazgo de la población nativa. Es decir, unos acuerdos de paz, digamos, que no eran tales, sino que era justamente para justificar y seguir avanzando con la ocupación, que es en definitiva lo que pasó. En Palestina, la verdad que se vive mucho este sentimiento bueno, de rechazo profundo a lo que fueron los acuerdos de Oslo, que empezaron en Madrid en el 91 y terminaron en Francia, en París en el 98 con los acuerdos económicos. En todo ese contexto, en síntesis, lo que dejó fue un territorio cisjordano, ¿sí? Aislado totalmente de Gaza, del otro sector, ¿sí? Con una supuesta creación de una autoridad palestina, en donde el territorio se dividía en tres áreas: un área A, administrada civilmente y en términos de seguridad por la autoridad palestina, esta nueva autoridad palestina; un área B, administrada civilmente por la autoridad palestina y en términos de seguridad por la ocupación israelí, por la autoridad israelí; y un área C, la mayor parte del territorio, en donde también vemos acá la zona que está a la derecha de la pantalla, todo lo que limita con Jordania y con la zona del Mar Muerto; la zona C administrada civilmente y militarmente
por la autoridad israelí. Obviamente todo esto todavía bajo ocupación, porque uno cuando transita también lo que es el territorio A, por ejemplo, Nablus, Jenin, estas ciudades que están más al norte de Cisjordania, que ve constantemente, sobre todo cuando ve quizás noticieros alternativos o canales alternativos, no sé, como Hispan TV, en la propia Nablus, en los campos de refugiados, la ocupación militar entra, o sea, lo que decimos de seguridad es en términos de seguridad interna, o sea, de cualquier situación o problema que tenga la población palestina en términos internos que en realidad no existe, o sea, digo, temas de inseguridad, temas de enfrentamiento entre la población palestina, literalmente es nulo. Y eso quedó. Y por otro lado, ay, Sol, sí, sí. Continúa, después quería hacer un agregado respecto de para que se entienda lo que es la división de zona A, B y C. Sí, no, esto hay mucho agregado, Vigo, a ver, y vamos, si querés, vamos no sé si querés ir a los ejemplos, Sol, en lo que es la zona No, digo C. para qué, porque a veces digo es difícil explicar en lo concreto. La zona A son básicamente las ciudades más grandes de Cisjordania. La zona B son los pueblos más pequeños. Y la zona C muchas veces no solamente son territorios más alejados, sino los alrededores o mismo las zonas agrícolas de los propios poblados que están en zona B. Entonces también hasta para pensar lo loco de la vida cotidiana, hay gente que, no sé, sale del patio de su casa, que está en zona B, y paso siguiente está en zona C, con lo cual en realidad la división es muy laxa y básicamente significa que el ejército de ocupación israelí controle básicamente todo el territorio. De hecho, las fuerzas de ocupación muchas veces entran también dentro de la zona A. Eso no significa que no tengan poder de incursionar ahí. Y este plan de estos acuerdos de Oslo era pensado en un proceso de 4 o 5 años, como todo proceso cuando habla Norteamérica, cuando ocupó Afganistán, digo, bueno, en 4 años le vamos a dar a la población afgana la posibilidad de que se autogobierne. Bueno, obviamente todos esos discursos, o sea, uno ya los conoce y está, digamos, acostumbrado. En este sentido también, bueno, la ocupación, supuestamente en los acuerdos, ya el sionismo sabía que no lo iba a hacer, era ir retirándose paulatinamente hasta que la población bárbara, nativa, atrasada como es la Palestina, pudiera autogobernarse. Obviamente esto no pasó. ¿Qué beneficios hubo, digamos, para ambos lados? Digo, para el pueblo palestino nada, sí para una autoridad palestina que acordó con la ocupación esta situación, una autoridad palestina debilitada en términos de autoridad, digamos, para ejercer gobiernos, pero por otro lado también enquistada en términos de burocracia, en términos de recursos, y en términos de generar acuerdos con la ocupación israelí hasta el día de hoy. Obviamente es una autoridad ya deslegitimada por la propia población palestina. eh, a ver, para pensar en términos históricos, digamos, la necesidad de la firma por parte de Arafat a la cabeza, digamos, que en ese contexto Arafat estaba en el exilio, digamos, uno de los acuerdos era, bueno, que toda la cúpula de la OLP que estaba en el exilio pudiera volver a territorio palestino, digamos, como uno de supuestos beneficios que iba a tener a la hora de pensar en estos acuerdos de paz, que obviamente otro de los acuerdos era el no avance de los asentamientos ilegales en territorio palestino, otra cosa que no pasó. Y el desenlace es una ocupación cada vez mayor por parte de los colonos y asentamientos en territorio de Cisjordania, creando esta figura que vemos ahí, que como una especie, muchos dicen, de un queso Khrushchev, ¿sí? Palestina totalmente partida, dividida, fragmentada, y las colonias ocupando y avanzando en lugares estratégicos. El área C, por ejemplo, vamos al área C que estuvimos en una demolición de casa, cuando uno ve las imágenes de las demoliciones de casa, uno piensa, es muy difícil imaginar en qué contexto se da. Una de las coberturas que pudimos hacer era en un poblado, área C, en donde había 8 órdenes,
de demolición de casas en ese poblado. No sé Sol cuántas casas había, no era un poblado tan grande palestino, pero era una cantidad importante. En ese contexto, las topadoras, o sea, sobre el territorio palestino, llegan las topadoras, lleva el ejército de ocupación, toda la parafernaria, a demoler una casa en donde los vecinos y las vecinas palestinas no saben, imagínense una situación, son 8 casas, vos no sabés si es la de Julio, la de Enrique, la de Daniel, la de Sol o la mía, nombré a 5. O sea, no saben qué casa van a demoler ese día. Cuando ya se enteran porque las topadoras están enfrente tuyo, es lo operativo de sacar todo lo que puedas lo más rápido posible. ¿Sí? Si estás, Ujú. si estás. Y otra cosa, también cómo funciona el mecanismo legal, y legal entre comillas, porque responde a la legalidad israelí, que es contraria al derecho internacional incluso. Lo que hacen es mandar órdenes de demolición, como decía Lisandro, para X cantidad de casas, sin poner una fecha. Según la burocracia legal, la gente tiene derecho a apelar al tribunal israelí, que es lo que hacen la mayoría de las familias, pero lo cierto es que las topadoras llegan mucho antes que la respuesta, que en la gran mayoría de los casos es contraria a esa familia, pero en algunos casos sí. Se les ha otorgado el derecho de permanecer y que esa casa no sea demolida, sin embargo las topadoras llegan antes, y bueno, ¿quién las va a detener, no? Y las casas son demolidas de todas maneras. Por lo tanto, ni siquiera se respeta la propia legalidad israelí a la hora de las demoliciones de las casas. ¿Cuál es Y después otra cosa, perdón, sí. el argumento legal de la demolición? O sea, estar en área C significa que vos para construir o modificar tu casa o trabajar la tierra, necesitas el permiso de la autoridad israelí. En este caso, porque justamente área C, la autoridad israelí es la que te da el permiso para hacer eso. Entonces, estamos hablando de Cisjordania, o sea, no estamos hablando de Palestina del 48, como denominan ellos el Estado de Israel. Eh, y en ese sentido, o sea, No, vos... sumar solo una cosita, Lisandro, que digo, ya desde ver ese mapa generado en los acuerdos de Oslo en los años 90, ya se podía anticipar el desenlace que se está sufriendo actualmente, porque como pueden ver, el área C no solamente es la mayor cantidad del territorio, sino que las zonas A y B están completamente desconectadas entre sí. Entonces digo, en términos estratégicos, fue muy inteligente porque no solo las zonas C están ubicadas en áreas estratégicas en términos de recursos, donde hay la mayor cantidad de recursos de agua, por ejemplo, sino que además para moverse de área A o de A a B, sí o sí hay que pasar por territorio C. Y además ese territorio, esa área C, permite conectar desde Israel hasta el río Jordán, y que es ahí por donde pasan las carreteras israelíes y se construyen muros que impiden a la población moverse de un lugar a otro. Y esas carreteras lo que permiten es conectar todo el territorio y avanzar en este plan de apropiarse básicamente de toda la tierra. Y lo último, y ya ahí te devuelvo la palabra, Ali, es que lo que planteaba este acuerdo de Oslo era la administración de la zona C. Sin embargo, lo que vemos es que no solo se ha administrado ese territorio, sino que ha sido apropiado a través de distintos mecanismos, muchas veces de declarar muchas de esas tierras de zona C como zona militar, con lo cual ahí es una de las excusas que se utiliza para demoler casas, para impedir que los campesinos vayan a trabajar sus tierras. Otra es por motivos de seguridad. Otra es declararlas zona de interés arqueológico, con lo cual tampoco se permite construir ni modificar ni arreglar las propias casas o edificios de los palestinos, y otro es declararlos reserva natural. Y con la excusa de la protección ambiental o con este greenwashing, como se llama, es que tampoco permiten a la población nativa que ha vivido en ese entorno históricamente poder trabajar sobre sus tierras. Sin embargo, ahí en esas mismas zonas declaradas áreas naturales sí se construyen asentamientos ilegales israelíes. Ahí hay pregunta. Faltó otra de... no, ahí están las dos de Netflix. Una pregunta, no me queda claro qué cantidad de población israelí y palestina estamos hablando. Pregunta Miguel, no sé en qué contexto, digo, en qué época más o menos.
ahora, en esta imagen de Cisjordania que estamos viendo, Ah, de ahora, colonos, sí, ese buen dato. Sí, de colonos, que es un número, digamos, que si se quiere, no oficial, porque son números que obviamente al ser ilegales no se dan, pero los palestinos hablan de que de colonos en este territorio de Cisjordania hay alrededor de 900.000 colonos, ¿sí? Incluido la parte de Jerusalén, lo que sería Jerusalén Este. Y de palestinos hay creo que 3,5 millones. Sol, no sé si me corregís en ese dato, pero aproximadamente 3,5 millones. Así es, en Cisjordania únicamente. Cisjordania, sí. De todas maneras, la población de los colonos israelíes es algo que va en franco aumento, porque también tenemos que diferenciar entre los que son los asentamientos, las colonias israelíes, que en inglés digamos los famosos settlements, que son ilegales de acuerdo al derecho internacional, pero según la ley israelí son legales. ¿Sí? De hecho, son ciudades, por ejemplo, el asentamiento de Ariel tiene una de las universidades más famosas que ellos dicen de Israel, pero bueno, claramente está en territorio palestino ocupado. Y por otro lado, está lo que se llaman outposts o puestos de avanzada, que son pequeños asentamientos incluso hasta de caravanas y de carpas de colonos sionistas que se asientan en un territorio donde prácticamente no hay casas y comienzan a crecer. Estos puestos de avanzada son ilegales aún para la ley israelí. De todas maneras, por supuesto, son fomentados económicamente a través de infraestructura y demás, pero son más factibles de desmantelar, ya que son ilegales según la ley del Estado de Israel. Pero es lo que está trayendo, hay un aumento de output muy preocupante en los últimos años y son la previa a después constituirse en nuevos asentamientos. Entonces, la verdad que la población actualmente, bueno, ahí Lisandro tiraba un número, pero en los últimos 5 años ha crecido enormemente. Por eso cuando hablabas antes y también yendo a la actualidad, si bien vamos quizás para aprovechar este diálogo y ping-pong si se quiere, pasar bueno lo que fue la segunda intifada también como respuesta a los acuerdos de Oslo, bueno, a la invasión también o la presencia de las autoridades israelíes en la explanada de las mezquitas en Al-Quds, Jerusalén, digo, pero yendo ahora, por eso cuando uno hablaba de la estrategia política que tiene la resistencia palestina es justamente ese enfrentar a estos puestos de avanzada y a estos colonos, o sea, porque la lucha se la entiende también en cierto sentido, aparte de una lucha cultural, simbólica, también una lucha, si se quiere, demográfica, porque usan a una población colona, digamos, con un alto contenido de militarización de estos colonos, de agresividad importante, de grupos fascistas. Hemos visto hace poco cerca de Nablus cómo avanzaron sobre un poblado palestino al estilo Nakba, quemando y prendiendo fuego las casas, o sea, decapitando, hay historias, o sea, a las mascotas, o sea, con un grado de furia y de perversión que se asemeja obviamente a lo peor del sentido humano. Y los enfrentamientos y los grupos de resistencia de 4 o 5 fedayines al día de hoy es justamente enfrentar y atacar a estos colonos o a estos puestos de avanzada en esta idea, bueno, de cómo terminamos con la ocupación y también de desmitificar esta idea de dos estados, sobre todo porque hay una ocupación que no quiere eso, y por otro lado, eso, la creación, no solamente la de dos estados, sino también poner en cuestión la de un estado. Sí, porque nosotros cuando hablamos de un estado, bueno, pero ¿sobre qué población? Sobre los más de 6 millones de palestinas y palestinos en la diáspora, sobre esta comunidad colona, ocupante, europea. Hablamos que más de 2 millones, entre 2 millones de migrantes, colonos, caída de la Unión Soviética, se fueron para territorio ocupado, léase en Cisjordania o en Palestina del 48, o sea, en Israel, más de 200.000 de argentinos y argentinas que hoy están en territorio ocupado. Digo, bueno, ¿cómo pensamos el Estado, diríamos? Este Estado que muchas veces también de ciertos sectores del progresismo o de la izquierda trotskista habla del Estado laico, plurinacional, digo.
¿Cómo podemos pensar un sujeto totalmente militarizado, violento, agresivo, con el plan de ocupar totalmente y de matar, o sea, de matar a la población nativa palestina, porque ellos también lo han argumentado, lo hacen, pero también lo justifican en términos filosóficos? ¿Cómo podemos pensar en la salida de un Estado? Son todos puntas, si se quiere, ya también para ir terminando, que se abren hoy, diríamos, a la hora de pensar la resolución. Y obviamente, la cuestión internacional, digo, el rol que cumple Israel, no solamente como plataforma militar norteamericana en la zona, para seguir desestabilizando y seguir agrediendo a Siria, seguir agrediendo y desestabilizando a la República Islámica de Irán, diríamos, más allá de lo que uno puede discutir sobre la política iraní, digo, pero obviamente un gobierno aliado, digamos, en este contexto histórico a lo que es el eje China-Rusia. Este, bueno, cómo pensar todo ese contexto internacional, el rol que cumple Israel y, bueno, la legitimidad también que le dan los gobiernos, como el argentino, a través de los acuerdos permanentes militares, culturales, económicos, que le da al Estado de Israel. Digo, son todas puntas. Lisandro, Sí. Lisandro y Sol, una consulta, si es que estás terminando, ¿no? Si la presentación de placas y demás ya culminaron con las placas, ¿no? Sí, sí, ahí dejo de compartir. Que- Bueno, no, pues te quiero hacer una pregunta, porque una de las placas habla del movimiento anticolonial y nacional palestino y llegan hasta la OLP 1964. Entonces ahí la pregunta es amplia, ¿no? Una, ¿cuál es el mapa actual de la resistencia palestina? Sobre todo en el recorrido que supone la OLP desde su formación y el liderazgo de Yasser Arafat. Vos mencionaste en el exilio buena parte de su dirección, pero un Yasser Arafat que muere en el 2004 y que supone el reconocimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, por eso los temas de los diálogos, ¿no? En Madrid, Oslo, el Premio Nobel de la Paz compartido con Yitzhak Rabin. Digamos, me gustaría, si pueden, una actualización del mapa actual de la resistencia palestina y ese recorrido de la OLP y de Arafat, vinculado a esto de los dos estados y el conflicto en términos más generales. Sí, sí, lo hemos, la verdad que lo hemos hecho un análisis histórico quizás muy, muy por arriba. Este, una de las características que tiene en general, que tuvo la resistencia palestina, sobre todo en los 60 y 70, bueno, hasta los acuerdos de Oslo, digo que vos los graficabas, es cómo el núcleo político, la centralidad política estaba en el exilio, en la diáspora. Eso fue una característica importante. Y después en contexto de Guerra Fría, cómo también los actores se iban vinculando de cierta manera a lo que era uno de los dos bloques, si bien también, sobre todo en los primeros años de la creación de la OLP, de la Carta Nacional, también como el surgimiento de los países los no alineados, en donde también Nasser, digo, cumplía un rol fundamental también ahí como pivot de estos movimientos, sobre todo del ala nacionalista, o sea, de Fatah, del partido más hegemónico en la OLP, y después los frentes vinculados a China o Rusia, si se quiere, con menor trascendencia, pero también con hechos mucho más relevantes a la hora de pensar la resistencia. Digo, quizás Fatah, que fue el desenlace que terminó pasando, una visión mucho más conciliadora y negociadora, obviamente, y en la década del 90,
en la década del 90, con la caída de la Unión Soviética, los acuerdos de paz, entre comillas, eh, hizo lo que también, el cuadro que hoy está en Palestina, digamos, que es, por un lado, un surgimiento o reflote, si se quiere, o fortaleza de los sectores islámicos por varias cuestiones. Una, por la traición, digamos, que eso en términos de los palestinos y las palestinas, digo, por la traición de Fatah y de la OLP a partir de los acuerdos de Oslo, ¿sí? Entonces, los sectores islámicos como Hamas, que surgido a partir de los hermanos musulmanes, de esta corriente suní, digamos, de lo que es el Islam, a partir también de la legitimidad que fue teniendo, producto del desarrollo en la vida social, cultural y política en la propia Palestina, digamos, a partir de la creación de escuelas, como habíamos señalado, centros de salud, en donde la mezquita es un espacio de reunión social y de resistencia, y también el bajar las armas, o sea, lo que fue los acuerdos de paz y esta resignación a la lucha y a la confrontación armada, hizo que la población palestina optara por ciertos sectores. Después, bueno, la yihad islámica, y hoy también a partir del descreimiento o de cierta desconfianza de todas las facciones políticas hegemónicas en Palestina, tanto de Hamas como de la autoridad palestina, más, digo, de la autoridad palestina, más de la OLP o de Fatah que otra, quizás, que Hamas, digamos que hoy Hamas ha tenido, si se quiere, también una trascendencia importante, sobre todo a partir del 2021, cuando Israel ataca Gaza, y, digo, y la respuesta de Hamas fue importante. Hoy en la actualidad hay grupos nuevos, grupos de fedayines, ellos dicen, de jóvenes, como Ibrahim al-Nabulsi, que lo asesinaron el año pasado en la ciudad de Nablus, que representan, por ejemplo, una expresión política, sí, una milicia a estos grupos pequeños de jóvenes. Él tenía 18 años, que se llama la Guarida de los Leones en Nablus, que levantan la mezquita de Al-Aqsa con la bandera palestina como referencia, digamos, rompiendo con esta tradición de los partidos, digamos, que si se quieren hace más referencia a su identidad particular. Katiba Jenin, que es una expresión en la ciudad de Jenin, en el campo de refugiados, en donde las milicias de los partidos hegemónicos rompen los acuerdos con las cúpulas, tienen una estructura militar de seguridad y de resistencia propia. Hamas, la Yihad Islámica y las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, que es la expresión de la milicia del Fatah. Sí, acá este dato es importante. Fatah, con su todo desprestigio, tiene un brazo, una milicia armada, que esta milicia armada en realidad no responde al 100%, no te diría al 50% con lo que dice la autoridad palestina. O sea, la autoridad palestina o Fatah necesita la milicia, digamos, como para tener legitimidad, pero a su vez las brigadas mártires de Al-Aqsa, ellos definen su propia línea política en el territorio, a la hora de pensar de cómo confrontamos con la ocupación. Y hoy, por ejemplo, Fatah, hoy no, meses atrás, previo a una masacre que se produjo en Jenin, hubo una reunión de coordinación de seguridad, porque esto también está. Hoy los acuerdos de Oslo siguen, digo, porque hay reuniones permanentes entre la autoridad palestina, la autoridad israelí y Jordania, en este caso, que porque se hizo en Jordania, una reunión de seguridad, se le denominaron. Y 3 días después hay una operación militar, una incursión militar de inteligencia excepcional de la ocupación israelí, masacrando y asesinando a cúpulas tanto de la yihad islámica como de Hamas en el campo de refugiados de Jenin. O sea, eso expresa los acuerdos de inteligencia y de seguridad que tiene la autoridad palestina, con la ocupación israelí. Y hay un desprestigio importante a Fatah, digamos, al punto de que Fatah ofreció también mucha plata, porque Fatah es el que coordina, el que maneja la plata de lo que es el no Estado de Palestina, digo.
de mucha plata para que los jóvenes de la Guardia de los Leones bajen las armas y depongan a este tipo de organización que rompe. Y esto se reprodujo. Esto estuvo cuando nosotros estamos allá y se reprodujo hoy ya en otras ciudades importantes de Cisjordania. Están y hasta han tenido acciones en territorio ocupado del 48, o sea, en Israel. Ese es el escenario. Lisandro, algo que no sé si lo mencionaste porque justo me quedé sin batería, que a lo largo de todos estos años de resistencia palestina, en las últimas décadas lo que se ve es una tendencia hacia la islamización de la resistencia, no solo por el crecimiento de movimientos como Hamas o Yihad Islámica, sino también incluso dentro del propio Fatah, más allá del desprestigio que ha tenido incluso muchos militantes históricos de Fatah que hoy repudian al gobierno, desconocen la autoridad palestina, pero sí se consideran militantes históricos y también han tenido un giro hacia una resistencia más de tinte religioso islámico. Sí, eso es así. Hasta, bueno, nosotros estuvimos en la casa en Jenin de un militante del Partido Comunista palestino, obviamente una familia islámica con yernos de las organizaciones islámicas detenidos. Él estuvo 10 años presos porque en el año número 5 de su cautiverio, justo eran los acuerdos de Oslo, y le dijeron que eso también fue parte de los acuerdos de Oslo. Si los presos firman el acuerdo, o sea, el de poner la resistencia, salís libre. Y él dijo, no, yo no firmo, y se quedó 5 años más presos en las cárceles militares israelíes. O sea, también ese grado, o sea, ese grado que tiene también ciertos sectores del Islam, ¿no? Obviamente, uno no va a cosas, pero en Palestina en particular, obviamente el Islam ha hecho, diríamos, de la resistencia una cuestión importante, digamos, como que, digo, esta cuestión de no negociar, de no dejarse pasar por arriba, bueno, esto es más importante, digo, no negociar, digo, como Occidente, las fuerzas proclives a la occidentalización, no solamente que entregaron la forma de resistencia más legítima que tiene el pueblo palestino, que lo garantiza el derecho internacional, de defenderse de Ujú. cualquier manera frente a una ocupación, también entregar a su propio pueblo. O sea, hoy lo que ven el pueblo palestino es que la autoridad palestina está entregando a su propio pueblo porque realmente pasa y pasó, digo, con este último hecho que Ujú. fue en Jenin, aparte de querer comprar voluntades o directamente de matar palestinos y de perseguir. Por ejemplo, en los campos de refugiados donde hegemoniza Fatah, uno directamente no puede ver ni una bandera de Hamas ni de la yihad islámica porque no pueden expresar, diríamos, su identidad política porque son perseguidos. En Jenin, en donde está esta articulación política, sí pasa. Y también ahí convive el Teatro por la Libertad, que es un grupo más parecido a las expresiones culturales y políticas como las que tenemos acá en Rosario, en Buenos Aires, estos grupos laicos, no creyentes, que usan el teatro como una herramienta de liberación. De resistencia cultural, de hecho, hablan de una tercera intifada de carácter cultural. Eso para que tomen nota, el Teatro de la Libertad, para que los busquen, también por las redes sociales, es una expresión maravillosa en ese campo que convive y no ataca y tampoco es atacado por las expresiones islámicas, también para desmitificar esta idea de el islámico intolerante, el islámico que no acepta otro, diríamos. Conviven con el... Otra, Sí. No, y lo otra, último, otra, conviven con el objetivo político del fin de la ocupación, ¿sí? Hoy, otro comentario y pregunta, quizás como tarea, ¿no? Sería muy útil, recién están comentando esto del Freedom Theater y otras formas, sería interesante un mapa, una gráfica con las distintas formas que adquiere la resistencia palestina Ujú. hoy. eh, para ubicar gráficamente quiénes son los distintos actores, porque lo que se ve es una fragmentación del movimiento de resistencia palestino. O sea, no hay
Hay algunos territorios en que articulan lo que están contando ustedes, otros territorios en que no. Hay una tradición que se reconoce, otra tradición que se considera traicionada. Digamos, es un tema complejo. Sería bueno si ustedes pueden lograr un mapa que pueda ser leído por nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Argentina, con la cabeza política nuestra de fragmentación de la propia resistencia en la Argentina, para entender esa fragmentación. Y en ese plano, y contrario a la fragmentación, la pregunta que quiero hacerles es, yo no sé si ustedes, Sol y Lisandro, yo sé que Lisandro es un gran futbolero, durante el Mundial, cuando una de las revelaciones fue Marruecos. Marruecos, obviamente, es un país gobernado reaccionariamente, bueno, es una dictadura, pero fue mucha la hinchada marroquí y en general cuando jugaban los países árabes, las selecciones, Marruecos en particular, era muy fuerte la voz de Palestina, las banderas de Palestina. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo porque están estos matices que por un lado reconocemos de proyectos políticos diferenciados, pero por otro lado la causa palestina goza de un prestigio y una amplitud enorme, creo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo lo ven? Si eso es así, si el movimiento internacional de solidaridad y acompañamiento de la causa palestina está más allá de esa fragmentación y falta de unidad política al interior de la lucha o en el propio movimiento internacional. ¿Cómo lo ven? Bueno, la respuesta relacionada a lo que tiene que ver con el Mundial y la pasión futbolística internacional se la voy a dejar a Lisandro, que es su gran pasión, pero sí por ahí decir que el Mundial quizás fue la mejor expresión de esto que dicen los palestinos, de que por un lado se encuentran también oprimidos y abandonados por la complicidad de los gobiernos árabes, pero sí cuentan con el apoyo de los pueblos árabes y de los pueblos internacionales que se solidarizan. Y en ese sentido, realmente vieron con mucha emoción durante el Mundial el apoyo, ¿no? El apoyo popular hacia la causa palestina. Creo que eso es una síntesis interesante de cómo es el mapa internacional de apoyos y traiciones. Respecto, sí, de la otra cuestión que planteabas de la fragmentación que hay de las luchas y las resistencias, bueno, es algo que vimos y que hemos debatido bastante con Lisandro, incluso durante nuestro viaje, y si bien lo que se ha visto, por un lado, a lo largo de los años, es como las propias organizaciones también, bueno, al igual que acá, se han ido dividiendo, fragmentando, y por otro lado también como las luchas sociales están divididas también, bueno, al igual que acá, vemos las luchas feministas, las luchas ambientales, las luchas sindicales. Sí, por ahí a diferencia de lo que ocurre en estos territorios, lo que vemos es que al haber una opresión mayor, que es la opresión colonial, hay una mayor unidad en ese sentido. Entonces hay diversas organizaciones, hay diversas estrategias de lucha, pero hay una claridad de que todas esas luchas sectoriales deben abonar a un objetivo final, que es el fin de la ocupación y la liberación del pueblo palestino. Y eso también les ha llevado a también tener un grado de conciencia mayor acerca de cuál es el carácter de esa opresión y considerar la lucha principalmente como una lucha anticapitalista, antiimperialista, además de anticolonial, ¿no? Poder ir a las raíces profundas de esto. En ese sentido, en gran parte de todas estas organizaciones y resistencias políticas, nosotros vimos que estaba esta cuestión. Y después, por otro lado, también a la hora quiero sumar, a la hora de pensar también por qué se ha llevado a esta gran fragmentación, también la injerencia, ¿no? de las organizaciones internacionales y del ONGismo, que también yo digo que es una forma de colonialismo cultural, porque muchas veces bajo la idea de labor humanitaria, lo que se hace es bajar e imponer una agenda de cuáles son las luchas correspondientes, incluso cuál es la forma correcta de llevar adelante la resistencia, principalmente
a través de organizaciones europeas que financian determinado tipo de proyectos o determinado tipo de organizaciones que se manifiestan de una manera y está prohibido prácticamente hablar de la resistencia armada, y como decía Lisandro, está reconocida por el derecho internacional. Así, tal cual. Un gráfico y quizás hasta cómico y tragicómico, digamos. Imagínate, Julio, bueno, y todos en un barrio acá en la ciudad de Rosario, en donde habitan 4 organizaciones políticas que estén todos, que sean milicianos, estén armados, digamos, como están en Coso. Digo, con el grado de dispersión y de agresividad que hay hoy en nuestro territorio, Argentina, y también el grado de agresividad y de intolerancia en términos políticos e ideológicos, yo no sé quién queda en pie, digo, y eso, y digo, no, es un poco la cuestión de el enemigo ahí común, que es la ocupación israelí, pero también es la cuestión cultural de lo que expresa hoy en términos comunitarios y religiosos lo que es el Islam. Porque en la vida social, en la vida cotidiana, no hay hechos de violencia. No, o sea, lo que uno dice acá comúnmente como el robo, digamos, allá hay, o sea, no tenés un pibe en la calle con una situación de ocupación, no tenés, no hay situaciones de lo que vivimos acá. Y no por una cuestión de castigo, porque después está esto, el Islam te corta la mano si robás, bla, bla, si no tienen ni poder judicial. O sea, es una cuestión cultural de cómo convivir con el otro. ¿Sí? Y en ese sentido, para pensar también la religiosidad en un continente en donde nosotros somos la mayoría, digo, nosotros quizás no acá, digo, pero en términos latinoamericanos, católicos, cristianos, el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, tuvimos muchas discusiones de esto de cómo el Islam y el socialismo, digamos, se asemeja. Y ojo, no solamente nosotros lo pensamos en ese término de que en términos humanitarios hay valores que son universales, que están pensados desde el comunismo, desde el socialismo, desde el Islam y desde el cristianismo. También eso lo están estudiando, los propios israelíes están hablando, están creando papers de esta unidad entre, o sea, volviendo a lo que fue acá en los 60 y los 70, la teología de la liberación, digo, todas estas expresiones religiosas de articulación con la izquierda, bueno, hay cierto temor también por parte de ellos. Eso por un lado, lo futbolístico, ratifico lo que decía Sol, lo de los pueblos, diferenciar los pueblos y los gobiernos, sí, la expresión de Marruecos en ese sentido fue importante. Es más, los palestinos y las palestinas no pueden levantar la bandera palestina como vemos en esa imagen de atrás en Jerusalén. Si uno flamea una bandera palestina es reprimido, encarcelado. Entonces, ¿qué hacían y qué colgaban? Banderas de Marruecos, como forma también ese contexto de resistencia. Obviamente, cuando Marruecos quedó afuera, quedó Argentina y la final, digamos, obviamente, la mayoría de la población, digo, casi todos, muy futboleros, los palestinos hablaban de, bueno, no, nosotros vimos la final en Jerusalén, en Al-Quds, el segundo tiempo porque llegamos ahí y lo vimos ahí en un hotel y bueno, la gente apasionada por Argentina y después hablando en lo íntimo, obviamente a Francia es un país colonial, diríamos, hay ese rechazo y después, bueno, Argentina en términos futbolísticos generó otro plus, digamos, por la presencia de Messi, más allá de después que una vez Messi estuvo en el Muro de los Lamentos y bla, 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 pero sí, digamos, generó una impronta importante y de movilización importante en ese tiempo hasta salir a festejar, bueno, tanto el triunfo de Argentina como los triunfos de Marruecos. Eso fue, y el fútbol es una expresión también de resistencia dentro Ujú. de la población palestina, y hoy también tenemos que hacerlo desde acá porque la AFA, junto con la FIFA, después del rechazo por parte de Indonesia de la presencia de Israel en el Mundial Sub-20, ¿sí? Indonesia dice, no, si yo soy el organizador, no quiero que participe Israel. Le bajaron o sea, meses de la organización del Mundial, le bajaron la organización y obviamente quien se postuló, el Chiqui Tapia, Argentina. toda la mafia, y obviamente como Argentina no había clasificado al Mundial porque había perdido las eliminatorias, había quedado fuera, como Argentina no va a estar en el Mundial, y bueno,
Argentina va a ser local, va a jugar el Mundial y va a recibir a una selección como la israelí, que es una selección que representa lo peor, diríamos, de la humanidad. Y recordemos que Rusia no puede competir en los torneos internacionales, ha sido repudiado, rechazado, expulsado, y Israel puede tranquilamente y sus deportistas jugar, digo, para pensar Múnich también, de cómo la complicidad, o sea, no es sociedad civil, gente aislada. Vos hoy no visitás a Israel vos no podés ir a Israel y pensar que vas a hacer turismo como vas a Florianópolis, ¿sí? Hoy el argentino que visita Israel, que no solamente va a dar divisas a la ocupación, va a legitimar culturalmente y simbólicamente una de las masacres genocidios más importantes de la historia de la humanidad. Y a un aliado. El propio, el propio Estados Unidos, que participa en los mundiales, es la potencia de mayor presencia en ocupaciones, invasiones, despliegue militar, bases. O sea que es una lógica del capitalismo contemporáneo y se expresa en todas las formas y manifestaciones de la cultura, entre ellas el deporte, ¿no? Hay diferencia que el actor, el deportista israelí, Claro. es tan responsable, o el deportista norteamericano, el estudiante universitario, capaz que es hijo de trabajador. Hoy el deportista israelí es un colono, ¿sí? Y construyó su hogar recientemente a base de masacrar a una población nativa, o sea, recientemente. Es un sujeto político consciente, organizado, que se moviliza en estos eventos deportivos para justificar una ocupación. Eso sí lo diferencio, diríamos. Por eso aún es más grave y por eso aún no relativizar y bueno, poner en discusión, pero la acción de lo de Múnich no fueron 6 alocados terroristas que gritaron Allahu Akbar y hay que... No, digamos, ellos, el enemigo lo identifican. Y en este caso esos deportistas eran enemigos, deportistas eran colonos, ¿sí? Eran gente que después baja al territorio y se levantan, agarran las armas y matan a un niño palestino. Como hay muchos israelíes, que está el caso de acá en un rosarino, el Al Abraham, que está presentando un documental que después se lo vamos a pasar, que es un soldado que desertó en pleno ejercicio, digamos, y él dijo, yo me rebelo, y le costó la cárcel psiquiátrica, le costó la persecución, y le costó el aislamiento en la propia ciudad, en Rosario, de sus ex amigos. Digo, por eso esa diferencia, digamos, y no es una cuestión, a ver, de ser insistente en eso, pero sí esa diferencia es importante aclararla. Sobre todo considerando que toda la población israelí, tanto hombres como mujeres, están forzados a hacer el servicio militar, por lo tanto todos vivencian de alguna u otra manera, de forma directa, lo que es la ocupación, más allá de que no vayan a los territorios palestinos ocupados. Y una cosita que me ha quedado en el tintero para sumar respecto de lo que es Fatah, la OLP, la Autoridad Palestina, respecto de que muchas veces se excusa en esto de que, bueno, no puede dar fin a la ocupación. Pero bueno, también incluso como también ha generado rechazo y decepción de parte de la población y de sus propios militantes por ni siquiera poder gestionar la ocupación. Digo, si bien sería muy difícil pensar en el término por parte de una fuerza, pero sí, por ejemplo, recordar, cuando hablamos de los asentamientos ilegales, hablamos de Jerusalén Este y de Cisjordania, pero recordar también que en la Franja de Gaza también hubo asentamientos de colonos israelíes y que fueron expulsados en el 2005, y eso tuvo que ver con la presión y la determinación de Hamás. Entonces, digo, por otro lado, la autoridad palestina ni siquiera está haciendo algo para frenar los asentamientos, y eso son pequeñas cosas que se ven en la vida cotidiana respecto de la ocupación. Bueno, Lisandro, Sol, muy agradecidos por estas 2 jornadas, que como dijimos el sábado pasado, habrá que volver a mirar la grabación para retener fechas, comentarios, datos. Realmente muy útil para comprender un tema que es muy complejo, que es de una historia larga y que tiene un presente fundamental. Por eso, aunque parezca anecdótico, estas situaciones vividas en el Mundial muestra cómo la causa palestina es una causa de los pueblos
y genera simpatía y simpatías con esto de un tercer mundo que ya no existe como tal, como tercer mundo, pero que países oprimidos, subordinados por la lógica imperialista, generan solidaridades múltiples. Así que para nosotros estas dos jornadas y subir estas grabaciones a Internet es una contribución para un mayor conocimiento de la lucha del pueblo palestino, y nosotros en la FICIP estuvimos analizando y discutiendo y vamos a continuar con este ciclo, con otros invitados, otras invitadas, y tratando de profundizar en esta expresión de una lucha de clases, de una lucha de los pueblos por los proyectos de emancipación. Así que desde ya, muy agradecidos, y sabemos que se van pronto de nuevo para allá, desearles éxitos y que nos traigan nuevas historias, nuevas reflexiones, nuevas síntesis para poder conocer mejor lo que ocurre en territorio palestino. Así que muchas gracias, saludos a todos los que estuvieron hoy, los que estuvieron el sábado pasado, y estamos recibiendo muchos comentarios en redes difundiendo esta actividad. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cariños.